Pues muy buenas noches a todos. Vamos a iniciar nuestra sesión de la materia de Derecho Internacional. Esta sesión es más que todo para aclarar algunos puntos en relación a las actividades que van a estar realizando de los retos que corresponden a la materia. Entonces, vamos a iniciar. Al final y después de cada reto, si es que no les queda clara alguna indicación, con toda confianza, ustedes me dicen y respondemos las dudas. Las actividades que ustedes van a realizar en la materia son cinco retos que ustedes deben entregar. El primer reto corresponde a la unidad uno y es un cuestionario. Para la fecha que estamos el día de hoy y de acuerdo al cronograma que compartí con ustedes en avisos de plataforma, ya la mayoría debió haber contestado este cuestionario. Digo la mayoría porque hay algunos que veo que han ingresado menos tiempo o pocos días, pero ya para la fecha que estamos ya todos debieron haber contestado el cuestionario que corresponde al reto uno. Hasta el día de hoy, que es viernes, son los 5 días que señala el cronograma de la materia. Aquí quiero hacer una aclaración. Miren, el programa de la materia está establecido en la plataforma. Si ustedes ingresan, ahí se van a poder dar cuenta que la plataforma de la UVEC señala que para el primer reto son 5 días. Para los retos 2, 3 y 4 son 10 días del calendario. Y para el último reto, los últimos 6 días. Así está dividido de acuerdo al programa de la materia. En base a ello, yo como asesora es que señalo, hago la distribución de los días de acuerdo al cronograma. Entonces, ustedes deben de avanzar de acuerdo al cronograma para que puedan administrar bien sus tiempos. Si ustedes no van avanzando de acuerdo al cronograma, ¿qué es lo que va a suceder? Que aun cuando pueden entregar los retos hasta el último día de la materia, ya lo hacen rápido, apresuradamente, ya no toman en cuenta las indicaciones o las instrucciones de cada reto y es muy probable en muchas de las ocasiones que cuando se hace un trabajo de forma apresurada, pues ya no tienen los puntos necesarios para poder acreditar la materia. No es siempre, no es en todos los casos. Hay quien se espera hasta el último momento, toma en cuenta todo y bueno, qué bueno, tiene un derecho a un solo envío ya a últimas fechas, ¿no? Entonces, por eso es que yo les comparto un cronograma. De hecho, ustedes en los retos tienen la posibilidad de hacer 2 envíos, siempre y cuando los entreguen de acuerdo al cronograma. Por ejemplo, el día de hoy, que es viernes 2 de agosto, tienen a partir de hoy 10 días para entregar los retos 2, 3 y 4. Por lo consiguiente, es hasta el día 11 de agosto que ustedes tienen derecho a entregar estos retos con derecho a 2 envíos. Pero si ustedes entregan el día 12 en adelante, ya no, ya van a tener derecho a un solo envío en los retos 2, 3 y 4. A partir del día 12 inicia la entrega del reto 5 y ya de ahí en adelante hasta el día viernes, bueno, hasta el día 11, hasta el día 16 de agosto tienen para entregar el reto 5 con derecho a 2 envíos. Y si no hacen los 2 envíos, digo, perdón, si no lo entregan hasta el día 16, pueden hacerlo a partir del día 17, pero ya solo con un envío. ¿Sí? Esto de acuerdo al cronograma que yo les compartí en avisos. No sé si lo pueden ver o siguen viendo la presentación. Sí se puede ver el calendario. ¿El calendario o el cronograma? El cronograma de actividades. Ok, muy bien, muy bien. Miren, fíjense, en este cronograma de actividades, aquí viene de forma muy clara del 29 al 2 de agosto el reto uno. Después viene retos 2, 3, 4 del 2 al domingo 11 con derecho a segundo envío. Fechas posteriores, solo un envío. Y ya en el reto 5 del domingo 11 al 16 de agosto con derecho a segundo envío. A partir del 17 al 21 es solamente un envío. Y ya la autoevaluación ustedes la pueden realizar el día 21 de agosto, que es el último día de la materia. Entonces yo les pido
que por favor traten de apegarse al cronograma que les compartí, porque es la forma en que se establece el programa de la UVEG para la materia, no la asesora, sino el programa de la UVEG, ¿no? Hago esa aclaración. Bueno, entonces creo que en relación al reto uno no hay mayor problema. Aquí ustedes deben de leer los contenidos de su plataforma y en atención a este estudio y análisis que hagan de los contenidos van a contestar el cuestionario. Luego viene ya el reto 2 que inició el día de hoy. Aquí es un foro y un documento de Word que deben entregar con los planteamientos. El reto 3 corresponde a una investigación sobre tratados internacionales y tienen que elaborar un ensayo. En el reto 4 van a hacer una investigación sobre las Cortes Internacionales de Justicia y van a hacer un análisis e investigación sobre estas cortes. Y por último, en la unidad 3 corresponde al reto 5. Ahí van a ver una película que sugiere el programa de actividades de la UVEG y van a elaborar un video de exposición. Esos son los 5 retos. Nos vamos a iniciar uno por uno. El reto número 2 que inició el día de hoy, tienen que participar en un foro. Ya aparecieron a partir del día de hoy a las 0 horas con 1 minuto los equipos, cómo van a estar conformados y cómo deben de participar. No sé si ya han participado en algún foro, pero quiero comentarles que hay toda una clasificación de tipos de foro. El foro, por ejemplo, permítanme, voy a conectar el equipo. Como les comentaba, fíjense que hay un tipo de foro, por poner algún ejemplo de un tipo de foro que es un foro de comunicación, en el que todas las personas que participan en ese foro, pues el objetivo principal es comunicarse respecto a preguntas, dudas, establecer lazos de amistad o sesiones informativas sobre algún tema en específico. El foro en el que nosotros estamos participando no es un foro de comunicación, sino es un foro de conocimientos en el que nosotros vamos a compartir los conocimientos adquiridos y vamos a poder retroalimentar a nuestros compañeros de equipo. Hago énfasis en qué tipo de foro es el que nosotros estamos participando en el reto 2. Entonces, el objetivo principal de este reto es compartir conocimiento. Si nosotros escribimos en el foro a nuestro compañero de equipo, hola Jorge, ¿cómo estás? Me parece muy interesante tu aportación, lo hiciste muy bien, felicidades. No estamos en un foro de conocimiento, es un foro de comunicación, pero no es el tipo de foro de nuestra materia, ¿sí? El felicitar a un compañero, decirle felicidades, hiciste muy bien tu trabajo, no es retroalimentación, porque no estamos compartiendo conocimiento, que es la finalidad de nuestro foro, ¿sí? Entonces, ¿qué le debemos compartir a nuestro compañero? Algo que hayamos aprendido. ¿Sí? Entonces, inicio con esta parte porque es la más importante y es la que mayor puntuación tiene en este foro número 2. La participación en el foro consta de 2 puntos principales. La primera, identificar a los sujetos de derecho internacional de la convención señalada. Bueno, ¿cuál es esta convención? Aquí está, es la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación. Este documento que se comparte en plataforma es para que ustedes puedan analizar, habla de antecedentes históricos de esta convención, ver cuántos sujetos y quiénes son los que participan. Es un documento que en realidad es muy breve porque solamente tiene 4 páginas. Entonces, esto es una guía de del tema en el que ustedes se van a basar, el tratado internacional que tenemos en estudio para nuestro foro, pero ustedes tienen que ampliar ese conocimiento. No solo nos vamos a quedar con estas 4 páginas, ustedes tienen que investigar más. Pueden ir a internet, pueden buscar la convención, leerla, estudiarla, analizarla. ¿Qué encuentran en ella?
¿sí? En base a ello, ustedes van a contestar estos dos planteamientos, identificar los sujetos, quiénes son, y luego sus funciones. ¿Qué funciones realiza cada uno de estos sujetos dentro de la convención? No de forma general, porque voy a poner un ejemplo. Me dicen, los estados que pertenecen a las Naciones Unidas son sujeto en esta convención. Correcto, es el primer planteamiento. Y el segundo, ¿cuáles son sus funciones? O sea, las funciones que cada uno de estos sujetos realiza en la convención. No de forma general, porque luego se van a las Naciones Unidas y tal cual como vienen las funciones que realizan en general de acuerdo a este sujeto internacional, ¿no? La investidura que representa, me empiezan a decir todas las funciones que realizan. No, pero es en específico en esta convención. ¿Sí? Bueno, identifican esos dos planteamientos y lo van a contestar en el apartado del equipo que les corresponde. Hay 11 equipos en el foro, están ordenados 5 personas en cada equipo. Ustedes tienen que participar en su equipo. Muchas veces he visto que no leen las instrucciones, las indicaciones y abren una participación distinta de los equipos que les tocan. Esas no cuentan para la puntuación porque aquí lo que se promueve también con la actividad, acuérdense que todas las actividades de nuestros retos son actividades formativas. Entonces, lo que se promueve es la participación colaborativa en equipo. Tienen que participar con su equipo. Contestan en el apartado, busquen su nombre. En las indicaciones viene cómo están distribuidos los equipos. Ahí búsquense a qué equipo pertenecen. Y una vez que ubicaron su número de equipo, 2, 3, 4, el que les corresponda, entran ahí y ahí hacen su participación individual primero, que es en la contestación de los dos planteamientos. Luego viene la segunda parte, retroalimentar a dos compañeros de su equipo en relación al tema. Y aquí es donde viene esta parte interesante que yo les digo que deben compartir conocimiento. Ustedes no van a compartir lo mismo que dice el documento a las 4 páginas, porque esa información ya la tienen todas. Entonces, eso no tiene pues no hay ningún mérito en compartir lo que otros tienen, porque ya lo saben, ya todos van a estudiar el documento de 4 páginas relativo a los antecedentes de la convención. Lo que ustedes tienen que retroalimentar es algo nuevo que no esté ahí en la plataforma y que no esté en esas 4 páginas. Pueden irse a buscar en internet. Ahora hay tantas páginas interesantes relativas a los tratados internacionales y en específico a esta convención. Por ejemplo, pueden buscar un caso, es una sugerencia, en la que se ha aplicado esta convención. Intervienen 2 o 3 o más países que tienen en común el cauce de un río, por ejemplo. ¿Y cómo se logró esta solución a un problema o conflicto que había relacionado con esta convención? Y ustedes comparten ese caso, tienen que señalar fecha, por ejemplo, ¿no? Los hechos, en qué consistieron, qué países intervinieron, cómo se resolvió este conflicto o qué preceptos de esta convención se aplicaron, ¿no? Eso es algo que ustedes pueden investigar y compartir o investigar otros antecedentes u otras funciones relacionadas con los sujetos que participan, ¿sí? Y obviamente tienen que señalar la fuente de donde obtuvieron esa información, porque si ustedes comparten una información que investigaron, pero no señalan la fuente, entonces, ¿cuál es el origen? Hay veces que he observado que algunos comparten información, pero que no hay una fuente, sino es lo que creen, lo que piensan, y a veces está erróneo, ya sea el concepto, la idea, ¿no? A veces dice, yo creo que este sujeto realiza esta función, pero no estoy segura. Bueno, entonces no hay una fuente, solamente estoy señalando comentarios basados en mi percepción y que puede ser erróneo y no estoy segura del conocimiento del que estoy retroalimentando a mi compañero, ¿no?
Entonces aquí la importancia de lo que se califica es eso, que se comparta conocimiento y que ese conocimiento debe estar bien sustentado. ¿Y cómo vamos a hacer a señalar esa fuente? Para eso tenemos el manual APA. Yo terminando ahorita esta sesión, voy a subir la grabación de esta sesión que tenemos y voy a compartirles el manual, aunque ustedes también lo pueden descargar en los retos 3 y 4, porque la rúbrica exige que se aplique este manual, la UVEG lo exige. ¿Sí? Acuérdense que de todas las actividades académicas que elaboramos a nivel licenciatura, maestría o doctorado, todas las actividades que realizamos deben estar bien sustentadas. Entonces tenemos que señalar quién es el autor de la obra que consulté, el libro, la revista digital, la página de internet. Hay tantas fuentes de información actualmente, ¿no? En las que podemos consultar y tenemos que señalar de acuerdo al manual APA, las citas y referencias. En este caso, como es muy breve la aportación, la retroalimentación en unas cuantas líneas o párrafos, basta con que señalen la referencia de qué libro o de a qué autor consultamos lo que estamos compartiendo. ¿Sí? No se les vaya a olvidar que vayan muy bien sustentadas sus aportaciones, porque es un foro de conocimiento. Y bueno, esto es respecto a la primera parte del reto 2. Una vez que ya participamos y ya retroalimentamos a nuestros compañeros, viene el documento de Word. En ese orden como aparece, primero la portada, con todos los datos de identificación que debe de llevar como nos lo exigen las instrucciones de este reto. Después vienen las respuestas a los planteamientos, qué sujetos participan y cuáles son sus funciones. 3, captura de pantalla de la retroalimentación que dimos a nuestros compañeros. Si retroalimentaron a dos de sus compañeros ya de su equipo, únicamente esas son las capturas de pantalla que van a agregar en ese orden en el archivo. Hago énfasis porque hay veces que toman captura de su propia aportación donde contestaron los dos planteamientos. Y no, ahí no nos pide captura, nos pide las respuestas. Entonces las tienen que capturar en el documento de Word, las respuestas. Luego, las capturas de pantalla de la retroalimentación y finalmente la conclusión, que va de 150 a 300 palabras. Acuérdense que debemos aprender a argumentar. En esa conclusión, ustedes van a emitir de forma personal el impacto que tiene esta convención en materia de derechos humanos. Así nos lo solicitan las instrucciones del reto y es lo que ustedes deben de desarrollar argumentando con sus propias palabras el impacto que consideran ustedes que tiene esta convención en materia de derechos humanos. Hago énfasis en eso. Finalmente, si ustedes consultaron algún autor en específico, en la parte final, como otro punto, pueden agregar las referencias y las citas, citas y referencias en APA. No es lo mismo las citas y referencias. Acuérdense que es diferente, para eso tienen que leer el manual. En este sistema de aprendizaje de la UB que ustedes llevan de forma virtual, pues la mayor parte del aprendizaje es autónomo. Entonces, como un punto muy importante, ustedes deben de leer ese manual. He notado en diferentes grupos que he llevado en AUVEG que hay mucha resistencia a estudiar y aplicar el manual APA. Y honestamente les digo que es muy sencillo. Bien explicado, el manual APA que comparte la UVEG, bien explicado en términos muy sencillos y muy claros. Empieza explicándonos por qué es importante sustentar nuestras actividades con este sistema APA. Nos explica toda una clasificación de tipos de plagio. Muchas veces nosotros podemos incurrir en un plagio por desconocimiento, porque no conocemos las normas APA y los lineamientos para poder fundamentar nuestras actividades. Hay veces que se nos hace muy sencillo copiar y pegar, pero no ponemos ahí la cita, esto que estoy escribiendo es de este autor.
y prácticamente le estamos quitando el mérito a los autores de sus obras y estamos propiciando un plagio que puede ser parcial, total, por desconocimiento, por extensión. Yo les invito a que analicen todos estos tipos de plagio para que de ninguna manera ustedes vayan a incurrir en algún tipo de plagio, ¿no? Fíjense que las actividades que se entregan en la UVEC pasan por una revisión. Hay programas software especiales y se puede advertir cuando una persona el trabajo que está entregando no es suyo, que puede ser de otro autor o de otro alumno que con anterioridad ya entregó un trabajo igual en la UVEG. Es muy penoso, ¿no? Sobre todo para, bueno, para mí como asesora, tener que asentar una baja calificación porque el trabajo es idéntico a otro que ya se presentó con anterioridad y a veces por desconocimiento, ¿no? Pensamos que es muy sencillo, pero pues sí pienso igual que el compañero, ¿no? Y copian y pegan, pero están incurriendo en un plagio, ¿no? Y no se puede advertir de esa manera cuál es el aprendizaje adquirido por la persona que está entregando la actividad, ¿no? También el copiar, por ejemplo, busco en internet y encuentro párrafos y párrafos y agarro un párrafo de este autor, otro párrafo de ese autor y así nada más copio y pego, pues también estoy incurriendo en un plagio, ¿no? El manual APA nos dice que cuando más de la mitad del contenido o más del 50% de nuestra actividad o la mayoría del contenido es de otro autor que el de la autoría propia, estoy incurriendo en un plagio por extensión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para no incurrir en este tipo de plagio? Explicar los contenidos de la materia con nuestras propias palabras. ¿Sí? Esa es la única forma. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia manera de explicar lo que entendemos. No se puede repetir exactamente iguales los párrafos. No, yo leo, estudio qué funciones son de este sujeto y yo lo explico con mis propias palabras. Y solo de esta manera yo voy a evitar incurrir en algún tipo de plagio. Y asimismo voy a demostrar lo que yo aprendí en relación al tema, ¿no? Y aparte estoy aprendiendo a argumentar estos textos, ¿no? Esa información. Bueno, les comento, hasta aquí terminamos con el reto 2. Les comento también que para eso son 10 días para participar en el foro. Ahí nos sugieren los lineamientos que ustedes pueden descargar en plataforma, que cómo deben realizar este tipo de participación, no en un mismo día todas las aportaciones, con tiempo. Para eso son 10 días. Hay veces que después de la sesión, ya hasta subir las grabaciones y me preguntan, pero apenas vamos en el primer día, segundo día, y ya me están preguntando, es que no ha participado nadie de mi equipo, solo yo, ¿qué hago? Porque a mí me urge entregar. Bueno, para eso son 10 días, no se presionen que tengan que entregarlo al segundo o tercer día. Yo les comento, esperen de 6 a 7 días que participen sus compañeros, hay que dar oportunidad a los compañeros de equipo, en eso consiste el trabajo en equipo y si al octavo día, ¿no? No participó ninguno de nuestros compañeros o no se completan dos, hasta entonces ustedes pueden retroalimentar a compañeros de otros equipos para que puedan entregar su actividad. Pero por lo menos esperen de 6 a 7 días que se vea que ustedes están participando en equipos. Si no participan, los invito a que les escriban por chat, ustedes ahí en su plataforma tienen el mensajero y pueden contactar a sus compañeros que tienen de equipo, escribirles, invitarlos a participar para que avancen como equipo, puedan entregar su reto, ¿no? Pero si no es así, que pues suele suceder, muchos ya no participan a veces, bueno, pueden entonces ya retroalimentar a partir del octavo día a compañeros de otro equipo para que en tiempo al noveno, décimo día o ese mismo día octavo, 9, 10 días, perdón, puedan entregar su actividad. Les comento que en unos 7 minutos se va a terminar esta sesión. Voy a colocar en el mensajero, perdón, en avisos de plataforma, voy a colocar justo en este momento otro enlace. Por si este se termina, bueno, pues ustedes entran al siguiente, por favor.
No lo coloqué desde un principio porque si lo hubiera colocado desde un principio y si ingresa alguien más, luego se equivocan y entran al segundo enlace. Entonces lo voy a colocar. Bueno, ahí coloco el segundo enlace. Si ahorita se termina, por favor, entran al siguiente enlace para continuar, ¿sí? En relación al reto uno, ¿alguna duda más que tengan? ¿O continuamos con el tercero? Sí, profesora, continuamos. Gracias. Ok, vamos al reto 3 entonces. Bueno, aquí el tema son los tratados internacionales. En plataforma, en las instrucciones, se les dice que tienen que elegir uno de estos dos tratados, la Declaración Universal de los Derechos Humanos o la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Y incluso les da las ligas, así tal cual aparece, como está en la presentación, entran a uno o al otro. Y una vez que lo hayan elegido, tienen que leer ese tratado internacional completo, ¿sí? Completito lo deben de leer, ver de qué se trata. Incluso en la primera parte vienen los antecedentes de cada uno de estos tratados y leer su contenido. Una vez que lo hayan estudiado, ahora sí proceden a hacer su ensayo. Este ensayo debe tener 5 cuartillas, haciendo la aclaración que en estas 5 cuartillas no cuenta ni la portada ni las referencias. Las 5 cuartillas corresponden a la introducción, el desarrollo y la conclusión, ¿sí? ¿Cuál es el punto principal de este ensayo? Bueno, en la parte introductoria tienen que mencionar los antecedentes de el instrumento internacional que hayan elegido, cómo surge, cómo nació, sobre qué versa este tratado, ¿sí? Ahí pueden incluso hacer ahí una cuartilla de introducción. Después, a partir de su segunda cuartilla viene el desarrollo. Aquí las instrucciones son muy claras. Nos dice que deben explicar los derechos humanos consagradas en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y relacionarlos con el documento que hayan estudiado, o sea, la declaración internacional que ustedes hayan leído, ya sea la declaración o la convención. ¿Por qué? Pues porque en este tratado internacional también hay derechos humanos reconocidos a nivel internacional. Acuérdense que de acuerdo a nuestra Constitución, en los artículos primero y 133, la Constitución política está en el mismo plano que los tratados internacionales, siempre y cuando estos vayan de acuerdo a lo que dice la Constitución. Entonces, si yo voy a empezar a estudiar que en mi Constitución tengo derechos humanos, voy a revisar si también aparecen aquí. Así yo voy a estar relacionando ambos instrumentos normativos. En la Constitución tenemos que se divide en dos partes. La primera parte del artículo primero al 29 tenemos los derechos humanos y sus garantías. Y a partir del 30 en adelante es la parte orgánica, pero no solamente tenemos preceptos relacionados con la organización de los poderes y todo esto, también aparecen del 30 en adelante derechos humanos, incluso derechos sociales, ¿no? Que pertenecen a los derechos humanos también, ¿sí? Por ejemplo, están los derechos civiles y políticos, está el derecho al trabajo en el 123 y sus garantías, ¿no? Hay garantías ahí establecidas para proteger estos derechos sociales, ¿sí? Y hay varios, repartidos. Entonces, no solamente en el 29, como son muchos derechos los que se establecen en nuestra Constitución, ustedes pueden elegir los que ustedes quieran, los de su elección, los que ustedes quieran.
y después buscar ese contenido en el tratado internacional que eligieron. Y de esta manera van explicándolos con sus propias palabras y los van relacionando. Ejemplo, el artículo 3º de la Constitución Política, que nos habla del derecho a la educación, que es tan importante, también se encuentra establecido en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos o en el artículo 26 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, porque a nivel internacional también la educación es muy importante para todos los niveles, para todas las personas, sin importar su edad, su raza, lo que sean. Todas las personas tienen derecho a la educación y siguen explicando, ¿no?, el derecho como ustedes lo hayan entendido, comprendido, con sus propias palabras. Y de esta forma, ustedes están estudiando un derecho que está en ambos instrumentos y están relacionando en qué artículo se encuentra de cada instrumento normativo, ¿sí? Así es como ustedes van a hacer su ensayo, explicando. Pueden en un párrafo un derecho, otro párrafo otro derecho, y así hacer 3 cuartillas. Ahí ya llevarían 4 cuartillas. Y la última cuartilla, que es de la conclusión. En esta conclusión, ustedes deben explicar la importancia que tienen los tratados internacionales en el marco jurídico mexicano, ¿sí? Aquí hago énfasis, todos los tratados en particular. El Estado mexicano ha firmado aproximadamente unos 206 tratados internacionales. Muchos, creo que somos uno de los países que más tratados internacionales hemos firmado. Y bueno, no solamente relativos a los derechos humanos, muchos otros, ¿no? En materia de comercio, de trabajo, derechos del niño, de las personas de la tercera edad, etcétera, ¿no? De las mujeres, derechos de las mujeres. Bueno, todos ellos, ¿qué importancia tienen en el marco jurídico mexicano? Y cuando decimos marco jurídico nos referimos no solamente a la Constitución, hablamos de toda la legislación en nuestro país, Constitución, leyes secundarias, ¿sí? Como las constituciones de los estados, como los códigos en diferentes materias, civil, penal, familiar, código de comercio, ley federal del trabajo, toda la legislación. Aparte están los criterios de la Corte, de la Suprema Corte de